Bien, bueno, entonces tu pregunta es, estás leyendo el libro sobre el lenguaje del cuerpo, te da muchos tips sobre cómo interpretar el lenguaje no verbal, movimientos, expresiones faciales, posturas, miradas, tonos de voz, formas de dar la mano, formas de sentarse, formas de mover los pies. La regla o la ley básica es que todo movimiento que hace una persona tiene algún tipo de interpretación. Hay un riesgo, porque el riesgo es que hay algunas características del lenguaje no verbal de las personas que son casuales, que son debidas a hábitos y no a un estado emocional. Entonces ahí hay una mezcla en el lenguaje verbal de otra persona tenemos una mezcla entre señales verdaderas, señales que son útiles para interpretar lo que a la persona le pasa, que son metamensajes, que son mensajes que la persona emite sin darse cuenta, casi siempre. Y si aprendemos a interpretar esas señales, nos volvemos mucho más sensibles, empáticos, nos podemos dar cuenta qué le pasa a las personas sin que las personas tengan que decirlo, que es una habilidad que mucha gente tiene, algunas personas tienen, típicamente más mujeres, son más hábiles para detectar qué le pasa a otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sin que la persona diga nada. Pero como pasa esto que decíamos antes, que en el lenguaje no verbal de una persona se mezclan señales verdaderas que vienen de sus emociones o de su estado de ánimo o de sus dudas o de su incertidumbre o de su vergüenza, por ejemplo, se mezclan con señales que son habituales, nada más que tienen que ver con cómo la persona se acostumbró a comunicarse y que de alguna manera esas señales se volvieron su estilo personal y no representan nada. Pero entonces ahí hay una mezcla y típicamente muchas mujeres que interpretan estas señales, a veces por interpretar también las que no son verdaderas, suelen exagerar o imaginar situaciones que no existen. O sea, generar películas. Por ejemplo, ven a una persona pálida, no sé, y una mujer o una madre puede hacer un escándalo o ver qué pasa o qué tenés, y no pasa nada, qué sé yo, a lo mejor estuve mucho tiempo encerrado y no tomé sol, qué sé yo, nada. O sea, hay señales no verbales que tienen mucho valor y otras que no. ¿Y cómo diferenciarlas? No hay una forma matemática porque son iguales, o sea, se ven iguales, tienen que ver con características de los movimientos del cuerpo, de los tonos de voz, pero se diferencian a través de la verificación, o sea, a través de la redundancia. O sea, en general, ¿qué significa la redundancia? Cuando una persona tiene un determinado estado de ánimo, no genera una sola señal que lo marca, sino genera muchas. Entonces, la forma de asegurarnos de que estemos interpretando bien es buscar paquetes de señales, o sea, conjuntos de señales que nos están diciendo algo de esa persona. Y hay que tener cuidado en no interpretar una señal aislada. O sea, si una persona mueve el ojo y uno dice, uy, significa algo y a lo mejor es una basurita. ¿Está bien? Pero bueno, hay personas que cuando se entusiasman con este tipo de tips, se les va la mano y empiezan a interpretar todo y no todo tiene una interpretación. En general, cuando una persona tiene un estado de ánimo, genera determinada postura, determinada mirada, determinados movimientos, cambia su tono de voz. Entonces, interpretando todo eso como un combo, ahí se puede tener más seguridad de que lo que estamos interpretando es correcto. Eso es importante, o sea, analizar el lenguaje no verbal en un lapso de tiempo, no en un momento puntual y
analizar combinaciones de señales. Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que preguntabas, cuando estás dialogando en una situación social con otra persona, prestar demasiada atención al lenguaje no verbal te puede distraer, o sea, porque es un trabajo, o requiere una parte de tu mente, o sea, una parte de tu concentración se tiene que ir a analizar su postura, sus pies, si se cruza de brazos, se cruza de piernas, su mirada. Y eso es muy bueno porque da más información, pero también te puede hacer ver un poco distraído. Pero eso pasa cuando uno todavía no está entrenado en hacerlo, cuando lo está empezando a hacer. En cuanto uno va logrando entrenamiento, llega un momento que eso es automático, que adquirís la habilidad de sacarle una foto a una persona y darte cuenta cómo se siente. O poder tener cierta información de cómo se siente, que después se puede verificar también verbalmente. Lo que pasa es que a veces verificarlo verbalmente no es posible, porque es muy común, por ejemplo, que una persona que se siente mal quiera ocultar que se siente mal, pero se le note en su lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal es mucho más difícil de disimular y de actuar. Se puede actuar también, pero requiere un entrenamiento que la mayoría de las personas no hacen. Entonces la mayoría de las personas, si bien ocultan palabras, ocultan ideas, en lenguaje no verbal no ocultan casi nada, porque no pueden, porque no lo han practicado. Entonces, el lenguaje no verbal en general es más veraz que lo que la persona dice. Ahora, si uno dice, tengo dudas sobre la interpretación del lenguaje no verbal, entonces lo voy a confirmar a través de lo verbal, preguntando. Pero es muy común que la persona lo niegue. O sea, que vos veas que una persona tiene una configuración del lenguaje no verbal que muestra que está disconforme o que no está de acuerdo con lo que está diciendo o que está un poco como escéptica, y vos dudás, entonces le haces la pregunta, disculpame, ¿te pasa algo? ¿Estás disconforme? ¿Estás en desacuerdo? Y es muy probable que la persona te diga, no, todo bien, y con su lenguaje no verbal te siga confirmando que está escéptico, pero con sus palabras se niega a confirmarlo, porque en realidad su intención es ocultarlo. Lo que pasa es que no lo está pudiendo ocultar, y eso pasa en muchísimas situaciones. Entonces hay que jugar con la probabilidad, uno ve si el lenguaje no verbal de otra persona me está diciendo que esa persona está escéptica a algo que yo estoy proponiendo. En vez de tratar de verificarlo, lo que tengo que tratar es de cambiar mis argumentos, ir viendo, pensando a ver por qué puede estar escéptica y fortalecer mi propuesta con nuevos argumentos que estén dirigidos a esa persona, para lo cual tengo que conocerla, tengo que interpretar o imaginar qué es lo que le preocupa. Y esto hace a la habilidad comunicacional, o sea, que una persona se vuelve más sensible, entiende mejor las situaciones, lee mejor lo que está pasando, por lo tanto puede corregir, actuar de forma que logra más influencia. Por ejemplo, hay jefes en las empresas que a veces dan una charla frente a sus empleados no prestan atención, no les interesa, se nota en su lenguaje no verbal, pero el jefe no se da cuenta. Piensa que lo que está diciendo todo el mundo lo está escuchando, acatando y que lo van a hacer. Y si uno es un poco sensible, muchas veces se da cuenta en esas situaciones que mientras el jefe ya está dando esa orden o esa línea, esa bajada de línea que está haciendo, uno observando los cuerpos de los que escuchan ya se puede dar cuenta que no le están prestando atención, que no les interesa, que están en desacuerdo, que no van a seguir esa línea mía, esa bajada de línea. Pero si el jefe no se da cuenta, entonces va a terminar su discurso muy feliz, que qué bien me salió la presentación, se va y se va a ir esperando que todos cumplan con lo que dijo. Y cualquier persona más observadora de la comunicación que esté en esa situación le puede ir y decir, que podría ser un coach, por ejemplo, o un asesor, acercarse y decirle, mirá, vos bajaste la línea, pero me parece que hay resistencia, que no. ¿Cómo resistencia? Si nadie dijo nada.
Nadie preguntó, nadie protestó, nadie... Sí, no te van a tirar con una silla por la cabeza, porque sos el jefe. Intentaron verbalmente mostrar que estaban de acuerdo, pero con el cuerpo te mostraron que no. Lo que pasa es que el jefe no tiene todavía las habilidades suficientes como para aplicar los tips que están en el libro El lenguaje del cuerpo, como para darse cuenta de que sus empleados no están de acuerdo con lo que dice. Ahora, si él tuviera esa habilidad y se diera cuenta, entonces cambiaría el discurso. Estaría pensando, a ver, no me estoy sintonizando, lo que estoy explicando no lo toman, ¿por qué no lo toman? Si es beneficioso para todos. Obviamente no están entendiendo que es beneficioso para todos. Lo tengo que explicar de otra manera, tengo que traer otra persona, tengo que explicarlo de nuevo, o tengo que machacarlo más, o tengo que traer un gráfico, o una foto, o un modelo, o una maqueta. Tengo que traer algo que haga que la gente realmente compre la idea. Esto asumiendo que estoy dando una idea valiosa, pues si estoy dando una idea valiosa, ¿por qué no la van a tomar? Si les conviene tomarla. Si doy una idea valiosa, una propuesta valiosa para generar más negocio, más facturación, más crecimiento para la empresa y por supuesto para todos, y ellos no lo toman, es porque no lo están entendiendo. Y si no lo están entendiendo es porque no lo estoy explicando bien. Bueno, todas estas correcciones las puede hacer una persona que tiene capacidad de interpretar lenguaje no verbal. Y lo que vos decías, hay muchos tips, son muchísimos, son muy detallados, y hay muchos más que los que están aún en el libro El lenguaje del cuerpo, pero se van adquiriendo con la práctica. Con la práctica se van transformando en algo automático, más o menos como cualquier actividad psicofísica. También como jugar a la PlayStation, o jugar al tenis, o jugar al fútbol. O sea, cuando empezás a jugar, estás mirando todos los botoncitos, a ver, este va para acá, este mueve para allá, y ya se pasó el juego, ya perdiste, ya estás descalificado. Pero con la práctica, la mente subconsciente va entendiendo cómo funcionan las relaciones, las va programando. Entonces, en vez de vos tener que hacer un pensamiento lógico, secuencial, para analizar, a ver, primero A, después B, después C, la mente subconsciente tiene procesamiento paralelo. No hace primero A, después B, después C. Hace A, B y C todo junto. Es como si fuera multiprocesador. Y además lo programa en el cerebro. O sea, una vez que se programa en la mente subconsciente, ese programa baja al cerebro y se transforma en un cableado de neuronas. Se transforma en un hardware. Y en el momento en que ese programa está armado y que está el software y está el hardware, entonces tu interpretación del lenguaje no verbal de otra persona se vuelve como una habilidad natural. Como una habilidad que es casi inmediata, instantánea, y que vos no sabés de dónde viene, pero en realidad viene de tu mente subconsciente, de tu cerebro, de tu sistema nervioso, que fue todo programado a partir de tu entrenamiento, que puede haber llevado meses, pero una vez que el entrenamiento está incorporado, todo eso funciona a la velocidad, no digo a la velocidad de la luz porque no, pero casi, porque hay señales electrónicas ahí que circulan, eléctricas, que circulan a una velocidad altísima y muchísimo mayor, miles y miles de veces mayor que la velocidad del razonamiento consciente secuencial, que es el que uno utiliza para leer un libro, por ejemplo. Cuando uno lee el libro va leyendo idea por idea. Por eso uno dijo, leí un libro, no aprendí nada. O sea, tomé información, pero si yo quiero transformar eso en una habilidad, la tengo que programar a nivel subconsciente. Recién ahí se transforma en una habilidad. Siempre que hablemos de habilidades físicas, como las habilidades de comunicación son habilidades físicas, ya sea de expresión, la oratoria, la actuación, el lenguaje no verbal propio, o de entendimiento, de escucha, que es interpretar, o de interpretación, que es entender el lenguaje verbal y no verbal de otras personas. Ambos son habilidades que requieren a los sentidos, a los músculos,
interpretar imágenes, interpretar o textos, o señales, o movimientos, todo en paralelo, a altísima velocidad. Y bueno, empezaste a leer el libro y estás empezando a analizar los pasos que después hay que programar. Cuando estén programados ya ni te vas a acordar de los tips tal vez, pero vas a lograr la interpretación. Vas a poder mirar a una persona y tener con una alta probabilidad, nunca 100%, porque es imposible, pero con una buena probabilidad un entendimiento de qué le está pasando. Si está de acuerdo con lo que decís, si no está de acuerdo, si le gustó, si no le gustó, si se está llevando bien con vos, si vos lo atraes a esa persona o lo estás disgustando de alguna manera, o si lo estás humillando, o si lo estás molestando o agrediendo de alguna forma. Una vez que uno tiene programado todo eso, se empieza a dar cuenta. Y si me doy cuenta, entonces puedo evitar hacerlo. Puedo evitar agredir, puedo evitar molestar. Y se me vuelve mucho más fácil sintonizarme con otras personas, porque me doy cuenta de lo que les pasa. Entonces sé qué es lo que puedo decir, lo que no puedo decir, lo que tengo que tener cuidado, lo que dije y no me entendió, lo que dije y le gustó, lo que dije y no le gustó, etcétera, etcétera. Y esas habilidades son fundamentales para todo, para liderar, para negociar, para vender. Para un vendedor eso es vital. La interpretación del lenguaje no verbal de otras personas, que es la vía más segura a entender lo que le pasa a esa persona. No es lo verbal, sino lo no verbal. Porque lo verbal siempre viene simulado, o amortiguado, o a veces totalmente opuesto a la realidad. O sea, mentir en lo verbal es relativamente fácil. Mentir en lo no verbal es bastante difícil y requiere muchísimo entrenamiento hacerlo. Entonces, la mayoría de las personas en lo no verbal no mienten. No porque no quieran, sino porque no pueden. ¿Está bien? Porque muchas veces mienten verbalmente, pero de manera no verbal quedan expuestos. Ahora, si yo no interpreto lo no verbal, entonces a mí me mienten fácil. Soy carne de cañón para los mentirosos. Me van a mentir y voy a caer siempre. Porque voy a tomar solo lo verbal, que es bastante fácil de falsear. Pero si yo miro lo no verbal, ya no me van a poder mentir. O sea, por lo menos voy a sospechar. En muchos casos me voy a dar cuenta claramente, y en otros voy por lo menos a estar mucho más atento y mucho más a la expectativa de qué pasa, y protegido, por lo tanto, porque me doy cuenta que hay una incoherencia entre lo verbal y lo no verbal. Bueno, todas esas habilidades se van incorporando gradualmente, primero conociendo las interpretaciones, que sería el diccionario. Cada gesto no verbal tiene un significado posible, o más probable, o varios significados. Ahora, es un lenguaje un poco más complejo que el lenguaje verbal, es más ambiguo. Un elemento no verbal puede tener varios significados. Pero si yo lo voy combinando con las otras características no verbales de la persona que estoy observando, entonces voy viendo cuál es el factor común. Por ejemplo, que mueva la oreja así puede tener significado A, B, C. Que mueva la mano asá puede tener significado B, J, K. Ahora, si genera esos dos movimientos, entonces yo sé que es altamente probable que el significado sea B, porque B está en los dos. ¿Se entiende? Estoy haciendo como una intersección. Y si observo más, voy confirmando más. Lo que sí tengo que tener cuidado de no tomar las señales no verbales como puntualmente y en un momento del tiempo. Una señal no verbal en un momento ya le saco tomo una interpretación y ya la doy por cierta. Eso sería un error gravísimo, porque me llevaría a una sobreinterpretación, que es lo que le pasa a veces a muchas mujeres, que son sensibles. Entonces están hablando, le hablan a un hombre, le empiezan a contar un problema y el hombre, no sé, mira el reloj y ya hay un escándalo. Ya es un escándalo, porque miró el reloj y dije que no le importa nada lo que ella diga. Y miró el reloj, no sé, porque es un hábito de él.
porque cada 15 minutos mira el reloj, qué sé yo, es un fanático de la hora, no sé, le gusta el reloj. O sea, no tiene por qué tener la interpretación de que no me interesa lo que me estás diciendo. Pero es muy probable que la mujer tome esa interpretación por ese único hecho, por un segundo, una pequeña mirada, ya se pudrió todo. Eso es lo que hay que evitar, porque el lenguaje no verbal no es tan exacto. No es que miré el reloj, no me interesa lo que está diciendo, no. Puede ser un tic, puede ser algo totalmente mecánico, mi hábito que no refleja nada. Hay que tener cuidado con eso y lograr un balance. Porque tampoco la solución sería, bueno, no, entonces el lenguaje no verbal no me dice nada, no lo tengo que usar. No, sí que dice, y muchísimo, y valiosísimo. Pero no ir al extremo de que cada pequeño movimiento del párpado está significando algo. Hay que verlo en combinaciones.